Listo. Vamos a cerrar. Ujú, ujú. De seguridad vial. Ya. El de Arias.
Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar presentes en esta capacitación. Vamos a dar 5 minutos más para que se puedan conectar más compañeros. Jenny. Sí, señor. Jenny, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, bienvenidos a este espacio que genera la Dirección de Talento Humano para pues servidores y contratistas de MinCiencias. El día de hoy pues traemos un tema eh, muy fundamental y que quizás es de interés general para todos y es cómo nosotros como personas vamos a o nos preparamos realmente para tener unos desplazamientos seguros en toda esta temporada del mes de junio, julio, y que quizás cosas que no tengamos suficientemente claras, vamos a tenerlas en este espacio. Entonces te doy la palabra, Jenny, para que te presentes y podamos dar inicio. Claro que sí. Muchas gracias, don Ricardo. Muy buenos días para todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jenny Díaz. Eh, mm, digamos, esta formación del día de hoy es realizada por medio de la ARL positiva, mediante también por el proveedor Safety, proveedor para la ARL. Y entonces damos inicio. Muchísimas gracias. Voy a apagar un momentico mi cámara para que de pronto no haya interrupción por ello. ¿Listo? Muchísimas gracias y damos inicio. Entonces, viajes seguros en fines de semana y festivos. Vamos a conocer el día de hoy las medidas de prevención para conductores de vehículos familiares y motociclistas. Tenemos, digamos, iniciando digamos, el tema más que de formación y capacitación, lo deberíamos ver más con el tema de sensibilización, ¿no? Entonces, conducir es una tarea compleja donde existen múltiples elementos cambiantes y variables, ante los cuales el conductor debe tomar la decisión de qué hacer. Y esta decisión debe ser correcta. Si no es así, hay una mayor probabilidad de sufrir un accidente de tráfico. Entonces, dentro de las normas de tránsito, el hecho de conducir cualquier vehículo automotor y hoy en día no automotor
sí es una tarea que ya de por sí es peligrosa, ¿sí? Dentro de nuestras, digamos, en todas las empresas que establecen los planes estratégicos de seguridad vial, se tiene en cuenta, digamos, que esos desplazamientos que se hacen, ya sea en itinere, misionales, se presentan ciertos accidentes, pero en épocas donde tenemos estos festivos, donde tenemos en muchas personas las vacaciones, los niños que salen a vacaciones, etcétera, se eleva esta accidentalidad debido a que normalmente por falta de experticia o sencillamente por ignorar algunos controles que desde ya debemos tener claros en el momento de una planificación, de pronto de una salida vacacional o una salida de fin de semana, debemos establecerlos, digamos, como recomendaciones. Por eso hablamos de un tema además de sensibilización y pues, de tener ese control, de esa autonomía que tenemos al tomar una decisión en el momento de conducir cualquier tipo de vehículo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Es esa parte consciente que tenemos cada uno, donde debemos realmente enfocarnos en que debemos hacer una previa planificación para que no tengamos estos imprevistos. Como objetivo de nuestra formación o nuestra sensibilización del día de hoy, vamos a fortalecer los conocimientos y prácticas de prevención en seguridad vial, promoviendo conductas seguras antes, durante y después de los desplazamientos con el fin de reducir la probabilidad de incidentes y siniestros viales en fines de semana y periodos festivos. Entonces, partiendo de este objetivo, vamos a entrar en materia de nuestros objetivos específicos, porque nosotros como funcionarios, digamos en este caso, vamos a poder finalizar esta sensibilización del día de hoy con la parte de identificar los principales riesgos asociados a los viajes. ¿Sí? Aquí va a salir de pronto la parte de que no lo teníamos de pronto muy claro, pero lo logramos identificar gracias a estas observaciones que vamos a recibir el día de hoy. También aplicar medidas preventivas antes y durante los desplazamientos. Y por último, reconocer conductas seguras para proteger nuestra vida, nuestra integridad y la de nuestros acompañantes, los que viajan en nuestro vehículo, ¿sí? Si nosotros somos esos conductores o si vamos como acompañantes, ¿qué podemos sugerirle a ese conductor o como conductores? ¿Qué medidas debemos tomar para no sufrir esos siniestros o esos incidentes que se pueden presentar en la vía? Teniendo claro nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos, entramos en materia con la parte de seguridad. La seguridad vial comienza antes de encender el vehículo. Entonces, durante los fines de semana, puentes festivos y temporadas vacacionales, la exposición al riesgo se multiplica. La mayoría de los siniestros viales pueden prevenirse mientras hay una adecuada gestión de esos riesgos. ¿Listo? Normalmente, ¿qué aumenta? ¿Sí? Cuando estamos en un puente, ustedes mismos, digamos, las personas que de pronto salen fuera de Bogotá, digamos, en sus vacaciones en vehículo automotor, se dan cuenta del tráfico que se tiene al tomar esas vías, esas rutas para poder salir de la ciudad. Entonces, hay más aumento de vehículos. Al aumentar significativamente ese flujo vehicular en las vías principales, pues obviamente se incrementa ¿qué? El tiempo. ¿Sí? Si un desplazamiento, un ejemplo, de aquí a Melgar es de 3 horas, pues muchas veces se puede complicar hasta en más de 7 horas, ¿sí? Por esas temporadas vacacionales o de puentes festivos. Entonces, de por sí ya debemos empezar a hacer una planificación, ¿sí? Normalmente algunas personas toman algunas alternativas como viajar en altas horas de la noche, digamos, pues porque el tráfico va bajando, pero que también debemos tener unas medidas de seguridad si vamos a viajar a ciertas horas de la noche, porque normalmente nuestros acompañantes, pues obviamente como no van conduciendo, suele
quedarse dormidos. Y el sueño es contagioso. Entonces es tomar un buen descanso durante el día. Normalmente debemos evitar bebidas energéticas, digamos como la cafeína, esas bebidas que son energizantes, y lo mismo tener un buen descanso. Ojalá durante la tarde haber descansado antes del viaje en la noche. Revisar también, planificar también que mi vehículo se encuentre con buenas luces, que todo sirva, la parte de seguridad pasiva, la parte de seguridad activa. Debemos tener muy bien, hacer esa como una inspección preoperacional, pero visual, ¿sí? Que en este caso pues no hay un documento que soporte porque no es necesario, pero sí debemos realizar esa visualización de cómo está mi vehículo antes de salir en esa conducción nocturna. ¿Listo? Cuando hay más vehículos, cuando se torna más tiempo, pues obviamente se genera fatiga, estrés, que ya lo vamos a ver más adelante, y pues hay mayor riesgo, mayor congestión, hay conductas de riesgo que elevan la exposición al peligro, que aquí las vamos a conocer. Principales factores del riesgo en carreteras. Los siniestros viales rara vez tienen una única causa. Comprender esos factores de riesgo es el primer paso para prevenirlos. Normalmente, desde los planes estratégicos de seguridad vial, ¿sí? Cuando se investiga un siniestro, ya sea bajo misionalidad o teniendo en cuenta de pronto si se terceriza algún servicio, nosotros debemos revisar 3 factores importantes. Jenny, tenemos una manita levantada, Henry. Señor, perdón. Sí, señor, cuéntame la pregunta que tiene. No, buenos días, es una duda que tengo. Digamos, esta capacitación va a ser certificada. No. Enviamos el código de la capacitación, Henry. Es una capacitación de índole formativa para contratistas y funcionarios de la entidad. Sí fue respondida a tu pregunta, Henry. No te alcancé a escuchar. Nos decía don Ricardo que es una capacitación más informativa, entonces por ende no es certificada. Ok, gracias. Vale, no, gracias a ti. Entonces, hay algo importante y es que cuando nosotros, digamos, desde los planes estratégicos de seguridad vial se hace una investigación bajo misionalidad o porque de pronto es un vehículo tercerizado de la empresa, se investigan estos 3 factores. Al igual que se hace, digamos, a nivel empresarial de entidad, lo mismo lo debemos hacer nosotros, pero en tema de prevención, ¿sí? ¿Qué vamos a revisar? Factor humano, factor del vehículo, factor vía entorno. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en las carreteras con el factor humano? Distracción y fatiga, exceso de velocidad, alcohol o sustancias psicoactivas y la conducción agresiva. Esos, digamos, son los principales riesgos que encontramos en la carretera. No directamente, digamos, que nosotros vayamos de pronto a sufrir un siniestro por estas fallas humanas, pero posiblemente nos veamos involucrados porque de pronto esos conductores que van en esa carretera pueden presentar estos factores de riesgo, ¿sí? Factor vehículo, llantas desgastadas o con baja presión, luces defectuosas, falta de mantenimiento preventivo, deficiencias mecánicas. Hay algo importante y es que todos deberíamos, yo sé que todos acá somos juiciosos con los que tenemos vehículos, de hacerle entonces de mantener un SOAT vigente, de realizar una tecnomecánica a nuestro vehículo, pero normalmente nuestro vehículo le hacemos la tecnomecánica anualmente, ¿sí? No, digamos, cuando vayamos a hacer un desplazamiento vacacional por puente festivo, lo que debemos hacer es que mi vehículo yo debo pasarlo previamente, antes de tomar la decisión, y esto como tema de prevención, pasar mi vehículo
a un mecánico de confianza o a un taller de confianza y que me hagan un mantenimiento preventivo, ¿sí? Que le revisen esas llantas, que revisen las luces, que podamos de pronto presentar una deficiencia mecánica, pues que se haga preventivamente ese mantenimiento para tener mi vehículo en óptimas condiciones y que yo pueda decir, puedo viajar en ese vehículo. Sí, hay desplazamientos mucho más largos, hay personas que deciden viajar de una ciudad principal a otra y esos viajes son mucho más demorados, son viajes de 8 hasta 10, 12 horas. Los que deciden viajar de pronto a la costa, viajes hasta aproximadamente 16 horas, donde, digamos, como recomendación, se dice que después de 5 horas, 6 horas de conducción, debemos tomar un descanso un poco más prolongado. Una buena planificación es tener ya, digamos, trazada la ruta y saber en qué hotel de confianza me puedo quedar para descansar y al otro día continuar en mi viaje hasta mi destino. ¿Listo? Factor vehículo. Debemos hacer un mantenimiento preventivo. Y el factor vía y entorno, podemos presentar cambios de lluvia, niebla y baja visibilidad. Normalmente las personas que vivimos en Bogotá presentamos muchas veces esos cambios directamente en nuestra ciudad, donde digamos, cuando se presentan lluvias torrenciales o lluvias eléctricas, aumenta la siniestralidad. En la niebla, cuando de pronto las personas que se vienen de la sabana o salen para la sabana, normalmente se presenta mucha neblina y también dentro de la ciudad. ¿Sí? Entonces eso también es el factor de la vía es muy importante porque no tenemos buena visibilidad y debemos normalmente nuestros vehículos, muchos ya vienen dotados con esas luces que son exploradoras que aumentan, digamos, previenen el tema de cuando existe la baja visibilidad, pues podemos apoyarnos en esas luces. Los derrumbes y huecos en la calzada, ¿sí? Presentan dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, se pueden presentar derrumbes y pues obviamente vías en mal estado. También la señalización es deficiente. Nosotros muchas veces sabemos que de pronto tenemos en rutas donde siempre las tomamos cuando hay un puente, perdón, o cuando hay el tema vacacional que salimos de la ciudad, podemos presenciar ya las rutas que presentan esa falta de señalización, ¿sí? Entonces, es básicamente tener mucho más precaución, saber que de pronto en horas de la noche no voy a poder tener buena visibilidad, entonces voy a salir mejor más en la mañana, ¿sí? Todo es el tema de prevención y curvas peligrosas sin advertencia también podemos presentar. Por eso, hoy en día, digamos, las cámaras de velocidad se encuentran también en las rutas de carreteras, porque anteriormente, pues, una de la cantidad de siniestros viales que se presentaban en temporadas vacacionales o cuando se presentan festivos, era las curvas, o sea, la falta de señalización de curvas de advertencia y obviamente el conductor iba a una velocidad donde pues se presentaba el siniestro por no tener, digamos, la experticia o no actuar bajo, pues con la velocidad que llevaba, no actuar de manera prudente y pues se presentaba el siniestro vial. Entonces, estos tres factores que se presentan en las carreteras debemos siempre evaluarlo dentro y fuera, digamos, ya sea en carretera o dentro de la ciudad también. ¿Listo? Factor humano, factor vehículo, factor vía entorno. Para el factor humano vamos a también tener, digamos, aquí esos temas preventivos porque pues normalmente se suelen presentar, ya sea por las personas que provocaron ese accidente, por presentar alguno de estos factores humanos, o nosotros mismos por haber cometido ese error de pronto de a distraernos, presentar fatiga después. La fatiga se presenta después de 2 horas de conducción. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar del tema de prevención, para que cuáles son esos tips de seguridad que tenemos cuando hacemos un viaje seguro. Iniciamos ahora con la parte de planeación segura del viaje. ¿Qué debemos hacer antes de salir? ¿Sí? Debemos verificar ruta principal y rutas alternas. Normalmente cuando nosotros ubicamos de pronto un destino, Melgar, de pronto Cali, Medellín, las ciudades que a veces
son famosas por sus sitios turísticos, debemos nosotros hacer una planificación, mirar qué nos dice ese Waze, ese Maps, ¿sí? La aplicación que ustedes más le tengan confianza, y de pronto revisar esas rutas alternas que se nos presentan cuando estas aplicaciones nos arrojan el mapa, ¿sí? Ojalá pues digamos, se recomienda que también contemos con un mapa, ¿sí? Para saber qué rutas alternas de pronto puedo tomar si en caso de que alguna presente de pronto un derrumbe y se encuentre taponada, ¿qué puedo hacer? Listo, entonces básicamente antes de salir debemos revisar ruta principal y ruta alterna. ¿Por medio de qué? Por medio de esos aplicativos de mapas que nos pueden ayudar también en distancia, saber cuáles son las rutas alternas, etcétera. Y ojalá también tener un mapa, porque recuerden que estos dispositivos también pueden fallar cuando no hay un internet. Estos dispositivos también pueden fallar porque de pronto nos llevamos el cargador, ¿sí? Entonces debemos contar también con un mapa de Colombia, pues, o de la ciudad donde que nos pueda brindar ese desplazamiento de dónde a dónde vamos a llegar nuestra ruta final. Condiciones climáticas previstas para el trayecto. ¿Sí? Como ustedes bien saben, digamos, lo que nos decían en esta temporada es que íbamos a tener épocas de sequía por el fenómeno del Niño, y normalmente estamos muchas veces en ciertas horas del día, no se sabe si es por la mañana o por la tarde, o que normalmente llueve torrencialmente y luego a los 10 minutos vuelve a salir el sol, pero una hora después vuelve a llover. Entonces, saber que esas condiciones climáticas debemos tener ya presentes, que todas nos pueden suceder. ¿Sí? Podemos salir de un ejemplo. Si vamos una ruta que es muy frecuentada, digamos, cuando hay festivos, es la ruta Bogotá-Melgar, Bogotá-Ibagué, ¿sí? Que son y también por el norte, cuando nos desplazamos, Zipaquirá, ¿sí? Chiquinquirá, muchas veces toman también esas rutas. Normalmente lo que suele suceder, digamos, más que todo con la de Melgar, es que salimos de un trayecto, está lloviendo y a los 10 minuticos está un sol radiante. Entonces, saber que podemos presentar todas esas condiciones climáticas, lo importante es estar muy, digamos, prevenidos ante esas circunstancias. ¿Listo? Entonces, saber que hay climas cambiantes en nuestra ciudad, en nuestro país, entonces debemos planificar también eso antes de salir del viaje. Horarios de salida y llegada realistas, evitando horas pico, ¿sí? Es muy importante evitar esas horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? Normalmente muy de la mañana o después de las 5 de la tarde. Normalmente, cuando las personas salen de sus trabajos un viernes, por ejemplo, para este puente festivo que viene, sale de su trabajo 4 o 5 de la tarde, desde ahí ellos a veces ya tienen su maletica lista. Nosotros tenemos nuestra maleta lista porque de ahí ya salimos a viajar. Pues obviamente tenemos que mirar dos cosas, pues que hemos madrugado a trabajar, entonces ya presentamos de por sí una fatiga ya por la labor realizada durante todo el día. Y lo segundo es que muchas veces mi Waze o mi Maps dice, estás a 3 horas de viaje, pero todo puede cambiar por condiciones climáticas, por siniestros viales. Entonces, un viaje que tenía previsto de 3 horas, se me convirtió en un viaje de 7 horas porque las condiciones climáticas de pronto presentaron un derrumbe, porque la condición climática de pronto hizo que existiera o se desarrollara un siniestro vial, y eso hizo que mi viaje de 3 horas se convirtiera en 1 hora más, 2 horas más, 3, hasta 7, 8 horas más. Entonces es importante saber que esos horarios de llegada debemos ser realistas. Voy a llegar en la noche, que si me va bien, llego a esa hora, pero saber que puede pasar cositas durante ese trayecto, porque pues lo que muestra el juez es la realidad mientras no se presenta un accidente. Normalmente cuando se presenta un accidente o cuando hay algo en la vida, una condición, ya suele cambiar hasta más horas. Entonces, planificar muy bien eso antes de salir. Si es mejor salir del trabajo e inmediatamente tomar carretera, o esperar y de pronto salir un poco más madrugado, pero haber descansado, ¿no? Es como una sugerencia que se les da para el tema de planeación segura del viaje.
Lugares de descanso y disponibilidad de combustible. Es muy importante que nuestro vehículo tenga muy buen combustible en el momento de salir. Normalmente el día anterior se le sugiere que, digamos, se tenga ya el tanque lleno, ¿sí? Obviamente, en su estación de servicio de confianza y obviamente planificar de tal manera que si de pronto un derrumbe, ¿sí? Esto quiere decir que tengamos también comida, de pronto una maletica de emergencia que tenga comidita por si de pronto se presenta algo en la vía y no hay donde de pronto tengamos que quedarnos ahí porque por un derrumbe, de pronto por un siniestro y tengamos que quedarnos en la vía, pero si vemos no hay tiendas, muchas veces no hay tiendas, no hay lugares cercas para que de pronto hagamos una desviación y podamos tomar un descanso. No, a veces no tenemos esa, o sea, no se puede saber en dónde va a suceder, por eso andar precavidos, tener como una loncherita de emergencia donde si se llegase a presentar, pues no tengamos complicaciones tampoco, aparte de no tener un lugar donde llegar de descanso, pues podamos alimentarnos mientras se soluciona, obviamente, en la carretera la dificultad. Entonces, tener esos lugares de descanso y disponibilidad de combustible, ojalá el tanque lleno en nuestro vehículo. Recuerde, improvisar aumenta el riesgo, planear reduce la probabilidad de incidentes. Inspección preoperacional del vehículo. Como les decía al principio, nuestra inspección preoperacional va a ser visual. 5 minutos de revisión antes de partir pueden evitar una emergencia en carretera. ¿Qué vamos a revisar? Llantas y frenos. Que nuestra presión de nuestro vehículo esté en la presión correcta. Estado como digamos, el estado del dibujo, la huella de la llanta y el funcionamiento de frenos. ¿Listo? Que verificar que eso esté en óptimas condiciones. Luces y señales, faros direccionales, luces de freno, espejos regulados. Normalmente uno, obviamente, con nuestros acompañantes nos podemos apoyar para hacer estas inspecciones. Entonces, prendemos el vehículo, que ellos nos indiquen si las luces están en óptimas condiciones. Y pues obviamente los espejos, regularlos. Recuerden que si tenemos un acompañante que pronto también sepa conducir, es bueno también alternarnos, ¿sí? No solamente que solo una persona conduzca cuando es un viaje largo, sino que si hay otra persona que sabe conducir, pues obviamente vamos a ubicar dónde vamos a entregarle ese vehículo de manera segura. ¿Listo? No vamos a improvisar de que es que ya me siento cansado, voy a parar aquí, no sé, los que conocen de pronto la carretera Bogotá-Melgar, que yo creo que todos acá la conocemos, esa donde está la nariz del diablo, es una carretera que muchas veces una vez se vio esa condición, que la persona seguramente ya estaba fatigada de conducir y paró sobre esa vía. Y pues imagínate, es una vía que no sirve para parar el vehículo y que se baje a hacer ese cambio porque pues es una vía, primero que todo está totalmente temporada alta, está totalmente recurrente. Entonces debemos hacer una planificación desde antes de salir, dónde vamos a parar. Bueno, un ejemplo, el viaje dura 8 horas, pues yo voy a manejar 4 horas y aquí te entrego el vehículo, si no van a hacer de pronto una parada de descanso, ¿listo? Y que la otra persona tenga la oportunidad de montarse en el vehículo y no arranque ahí mismo, sino que cuadre los espejos, porque recuerden, muchas veces es el esposo y la esposa los que conducen, y pues el esposo es mucho más grande, ¿sí? Las luces se las va a tener y los espejos, los espejos los va a tener a una medida, pues es tener la posibilidad de que si yo voy a tomar el vehículo, tengo el tiempo tranquilo para poder ubicar los espejos a mi altura, a mi medida, acomodar la silla, ¿sí? Que quede de manera que quede confortable para conducir, ¿listo? Fluidos y batería, niveles de aceite, refrigerante y el estado de la batería. También detectar si de pronto hay fluidos en el suelo. En el momento en que saquemos el vehículo del parqueadero, revisar el piso, porque pueden haber fluidos que nos están dando una señal de alarma y que posiblemente debemos pasar antes de pronto continuar nuestro viaje, porque esos son imprevistos, revisar por qué es el fluido que se está presentando en ese momento. Limpiabrisas, el estado de las escobillas y el nivel de líquido lavaparabrisas. Algunas personas he visto cuando, digamos, desde la experiencia,
A veces tienen unas escobillas o unas escobillas de repuesto en el vehículo, ¿sí? Porque una vez le pregunté a una persona y me dijo, no, lo que pasó fue que en carretera cayó un diluvio terrible con hasta lluvia eléctrica, etcétera, y la escobilla se partió, o sea, le puso como la máxima velocidad. Seguramente la escobilla ya tenía su cierto tiempo, además que recuerden que en nuestro vehículo está expuesto al sol, al agua, y pues son elementos que se pueden dañar. Y él decía, la escobilla salió volando, que si él no hubiera tenido uno de repuesto, pues seguramente le hubiera tenido que, pues obviamente retrasar un poco más su viaje, etcétera. Y hay personas que son así digamos que tienen esas medidas de prevención, cargan unas escobillas o todo el sistema para de limpiabrisas, y es una medida pues que uno dice, ve, uno a veces no lo tiene en cuenta, pero son tipsitos de seguridad. Y lo mismo el nivel de líquido de lavaparabrisas. Documentación y equipos obligatorios. Entonces, ¿qué nos exigen acá? No salga sin verificar que lleva todo lo necesario, la documentación en regla y los equipos adecuados son su primera línea de defensa. Entonces, ¿cuáles son los documentos obligatorios? Licencia de conducción vigente, SOAT al día, revisión tecnomecánica vigente cuando aplique. Normalmente nosotros a veces no cargamos, o sea, solamente cargamos la licencia de conducción y de pronto la licencia del vehículo. Para el SOAT y la revisión tecnomecánica, se les recomiendo que lo impriman y lo llevemos, porque muchas veces en carretera hay lugares donde si yo lo quiero hacer por la página, a veces no se tiene el internet. Entonces es importante que ojalá lo tengamos en físico para evitar de pronto que algún policía de tránsito o algún agente de tránsito nos pare en una ubicación que no haya internet y no podamos descargar esos documentos. Entonces, importante que los llevemos impresos o los llevemos en PDF en nuestro celular, cosa que lo pueda verificar en carretera. Y equipos recomendados en nuestro vehículo, en este caso cuando son, ahorita pasamos a las recomendaciones de las motocicletas. Cuando son nuestros carros, nuestros vehículos, debemos tener un kit de carretera, un extintor. El kit de carretera y en este caso el extintor debe estar vigente, ¿sí? Debe estar vigente. Yo que les recomiendo, así mi vehículo sea muy pequeño, ojalá sea un extintor de 10 libras. ¿Por qué? Muchas veces uno ve que desde el concesionario, cuando sacamos un vehículo nuevo, nos entregan unos extintores demasiado pequeños, a veces menos de 5 libras. Pues ese extintor que nos entregaron ahí no nos va a servir de mucho. Normalmente son kits de carretera con un extintor que no es funcional porque normalmente el de 10 libras dura 30 segundos su descarga, entre 30, 32, 35 segundos su descarga. Ahora dime ese que es mucho menos de 5 libras, ¿cuánto puede durar su descarga? Entonces un extintor que más uno les dice con la realidad del caso es un extintor que déjalo como un accesorio decorativo para el vehículo, porque no te va a servir en el momento en que se requiere. Debemos tener un extintor vigente, ojalá comprado en un lugar de confianza, porque no sabemos, estos que venden normalmente en las salidas de la carretera, no sabemos, no tenemos un control si fue recargado, si está vigente, si es un cilindro que cuenta con todas las especificaciones, digamos que se solicita de un buen extintor, que no esté oxidado, que no tenga bollonaduras, que no lo pongamos en un lugar donde se mueva de un lado al otro, porque estos son extintores que se pueden despresurizar muy fácil y así esté vigente. Si el extintor está despresurizado, posiblemente podamos tener un comparendo. ¿Listo? Chaleco reflectivo y linterna. Siempre nuestro kit de carretera, extintor y el chaleco reflectivo
¿Por qué? Porque el chaleco nos va a hacer visibles en el día, en la tarde, en la noche. Y la linterna, pues obviamente no nos puede faltar. Eso es como los equipos que no deben ser, que no pueden faltar en nuestro vehículo. El botiquín de primeros auxilios, pero ojalá no sea ese botiquín que a veces no tiene sino curitas, a veces hasta encontramos curitas y de pronto un isodine ay, ¿cómo se llama? Alcohol. Ojalá sea un botiquín hecho por nosotros, o sea, que nosotros seamos los que equipemos ese botiquín. Vamos a una farmacia, sabemos que necesitamos de pronto gasas, no porque estemos, que de pronto nos va a suceder una tragedia, no, pero debemos ojalá estar en medidas de prevención. Un botiquín donde contenga gasas, donde contenga un desinfectante pero que no sea alcohol. El alcohol es necesario para el tema de desinfección de pronto de elementos, de pronto como unas tijeras, pero no para aplicar en heridas ni nada, ¿no? Y tener un botiquín hecho por nosotros, donde podemos por medio de internet apoyarnos de qué es lo que más se recomienda que nuestro botiquín tenga. Y ojalá todos los productos estén vigentes, ¿sí? Es algo muy importante que nuestro botiquín de primeros auxilios, todos sus elementos estén vigentes. Si necesitamos guardar alguna medicina que tomemos también, ¿no? De nuestra medicina debe estar, es el único botiquín que puede tener medicinas si están recetadas obviamente por médico. También se recomienda que si de pronto nosotros vamos a consumir, antes de salir de viaje, somos nosotros los que vamos a consumir de pronto algún medicamento, verificar que no produzca somnolencia, porque recuerden que muchos accidentes también se pueden presentar por los microsueños. ¿Listo? Tener un cargador de celular y agua potable. ¿Sí? Es importante que estos equipos son los más recomendados para nuestras salidas de los viajes de fines de semana o puentes festivos o vacacionales. Prevención de la fatiga al conducir. La fatiga es una de las principales causas de siniestros en carretera. Reconocer sus señales a tiempo salva vidas. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Cuando empezamos a bostezar frecuentemente, sentimos pesadez en los ojos. Normalmente suele estar acompañado que si estamos en un tranconcito, vemos, si nosotros somos acompañantes, vemos que el conductor se queda en ese sueñito ahí, cierra los ojitos y se quedó ahí y tenemos que tocarlo para que continúe si de pronto ha avanzado los vehículos. Entonces, ahí ya son señales de alerta. Desconcentración, ¿sí? Que la desconcentración se ve muy reflejada cuando se le apaga el vehículo, cuando se le olvidó meter un cambio, ¿sí? Desorientación, cabeceo. Dificultad para mantener el carril. Normalmente son esas personas que cuando nosotros vamos como conductores, vemos esas personas que zigzaguean, seguramente fue porque tuvo un microsueño, no se mantiene en el carril porque obviamente está fatigado. Recomendaciones: dormir entre 7 y 8 horas antes de viajar. Realizar pausas activas cada 2 horas o cada 200 kilómetros. ¿Sí? Aquí las pausas es que yo voy, paro el vehículo, salgo del vehículo, tomo una bebida hidratante, agua, ¿sí? No bebidas energizantes, ¿no? Hidratantes. Mantener esa adecuada hidratación y evitar conducir en horarios de sueño. Normalmente, lo que les decía, muchas personas toman la decisión, obviamente, si se descansa las 7, 8 horitas, entre eso, tomar esas horas de descanso también en la tarde, antes de decidir de pronto conducir en horas de nocturnas, es saber que esa persona durmió bien, pero muchas veces los siniestros viales vienen cuando se investigan, ¿no? Cuando tenemos el relato, es que la persona había consumido bebidas embriagantes el día anterior, pero por ahí hasta altas horas de la madrugada, o sea, tipo 5 o 6 de la mañana dejó de consumir bebidas y en la noche salió, o sea, ni siquiera ha pasado
digamos, 24 horas para que todo ese alcohol salga del organismo. Adicional, pues continuó de pronto paseando, no tuvo tiempo para descansar en la tarde. Obviamente, esa falta de sueño hace que en la noche, pues nuestros acompañantes estén dormidos y el sueño es prendedizo y pues también pueda ocurrir un siniestro por falta de un buen descanso. Distracciones, el enemigo silencioso, ¿sí? Un segundo de distracción puede cambiar una vida para siempre. A 100 kilómetros por hora, cada segundo equivale a recorrer 28 metros sin control. Y normalmente a los 100 kilómetros ya hay un efecto túnel donde no vemos cuáles son las personas o no vemos lo que está en no tenemos una visión perimetral óptima. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Evite siempre usar el celular, revisar redes sociales o escribir mensajes. El celular es una de las principales causas de accidentes fatales y siniestros viales graves. Buscar objetos dentro del vehículo en marcha. Normalmente a veces, no sé, hay personas que se les cae algo y el vehículo en marcha y empiezan a buscar, miran debajo y el vehículo en marcha. Entonces eso no lo podemos hacer. Si algo se nos cayó dentro del vehículo, de pronto en el lado de nosotros, lo que hacemos es parar primero el vehículo en un lugar seguro y ahí sí empezar a buscar ese objeto que se cayó. Comer, maquillarse o ajustar el GPS mientras se conduce. Todo esto lo debemos hacer antes en la planificación del viaje. ¿Listo? Y una regla de oro es, si necesita hacerlo, detenga primero el vehículo en un lugar seguro y envíe el mensaje si es, obviamente, que necesitamos contestar o enviar ese mensaje. Ningún mensaje vale más que una vida. ¿Listo? Entonces, la persona que me está escribiendo, la persona que me está llamando, puede esperar mientras yo primero detengo mi vehículo en un lugar seguro y puedo responder. La velocidad salva vidas. Entonces, la velocidad influye directamente en la gravedad de un siniestro. A mayor velocidad, menor tiempo de reacción y mayor distancia de frenado. Básicamente es eso. Y si mi condición climática es desfavorable, pues obviamente el frenado va a ser mucho más digamos, va a haber mucha mayor distancia y posiblemente vamos a colisionar o con el otro vehículo o con la motocicleta o con los peatones o con el animal en carretera, porque recuerden que muchas carreteras se encuentran con fauna, flora que resultan estos animalitos pues obviamente involucrados en estos accidentes por esa alta velocidad. Entonces, baja velocidad, hay más tiempo de reacción, el frenado es mucho más corto y las lesiones no significa que de pronto no colisionemos, ¿no? Pronto sí vamos a tener un siniestro vial, pero las lesiones suelen ser menos graves. Alta velocidad, menor tiempo de reacción, frenado un poco más largo y lesiones graves y fatales. Entonces, conduzca de forma responsable, respetar los límites de velocidad establecidos en la vía. Como ustedes ven, en carretera siempre hay control de velocidad, normalmente hay señalización que te indica a cuántos kilómetros puedo estar, a 50, 60, 80, ¿sí? Y también hay reductores de velocidad. Entonces, esa señalización debemos respetarla, debemos tomarle en cuenta, digamos, esas señales de advertencia que nos están indicando en la carretera. Adapte la velocidad a las condiciones del tráfico y el clima. ¿Listo? Entonces, si yo sé que las condiciones del tráfico, porque se presentó un siniestro, un derrumbe, debemos tener esa paciencia de saber que debo ya tener una ruta de llegada a mi destino un poco más, no en la hora prevista, sino de pronto un poco más tarde. Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente. El vehículo que va adelante debe tener una cierta distancia. Muchas veces uno ve en carretera o acá mismo en la ciudad que el vehículo está, no, o sea, que si el vehículo de adelante llega a frenar, normalmente chocamos. ¿Qué se recomienda si de pronto llegamos a un semáforo, sea en esta ciudad o sea en otra, ¿sí? de destino, que si llegamos a un semáforo, coloquemos por precaución el freno de mano? ¿Listo? O mantener el freno, ¿sí? Pues,
es como un tema de seguridad, porque muchos de los siniestros viales a veces es porque el conductor pierde los frenos y pues algo que evita que de pronto el impacto o impactar a transeúntes que estén de pronto cruzando la vía, los podamos impactar porque mi vehículo iba a frenar. ¿Listo? Recuerde, llegar unos minutos tarde es preferible a no llegar. Viajar con niños y familia. ¿Cuáles van a ser las normas de seguridad? Digamos, las del tema de prevención, la seguridad de la familia es responsabilidad de todos. Con las medidas adecuadas, cada viaje puede ser una experiencia segura y memorable. Entonces, recomendaciones para viajar en familia. Entonces, siempre vamos a usar sistemas de retención infantil homologados, ¿sí? Un asiento en esta como lo vemos aquí en la imagen, un asiento para nuestros menores, si tenemos niños, ¿sí? Que puedan viajar seguros ahí. Cinturón de seguridad en todos los ocupantes. Que es que mi vehículo es menos del año 2000. No, yo he visto vehículos que son viejitos y les instalan sus cinturones de seguridad. Entonces, es importante, a pesar de que de pronto la norma me dice que aplica para vehículos a partir de cierta fecha, es importante que así mi vehículo no esté dentro de la fecha, tenga esos cinturones de seguridad. Nosotros podemos ponerle esos dispositivos y evitamos pues obviamente que en un siniestro vial las personas salgan expulsadas por las ventanas, por cualquier tipo de ventana, puede salir por la frontal como puede salir por las laterales. Entonces, estos cinturones salvan vidas. Programar pausas cada 2 horas, mantener hidratados a los pasajeros y llevar entretenimiento seguro para los niños. Nunca, que nunca debemos hacer, transportar menores en brazos. ¿Listo? No vamos a transportar a los niños pequeños en nuestros regazos ni nada de eso. Siempre en una silla independiente como lo vemos en la imagen. Permitir pasajeros sin cinturón. Sencillamente, si tú no te quieres colocar el cinturón, no vas a poder ser mi acompañante. Todo porque nosotros como conductores somos los responsables de esas personas que viajan con nosotros y más si son nuestra familia. Conducir con fatiga o distracciones. Dejar a los niños sin supervisión. El sistema de retención infantil debe estar homologado y adaptado al peso y talla del menor. Entonces, esto lo podemos, en el momento en que adquiramos una sillita de estas, podemos preguntar para qué más o menos, qué talla, qué pesaje, para que compremos el adecuado para nuestro niño. Y ahora pasamos a las recomendaciones para los motociclistas. Entonces, el motociclista es uno de los actores viales más vulnerables. Una preparación adecuada marca la diferencia. Entonces, antes de salir, revisar la presión y el estado de las llantas, comprobar frenos y luces, revisar la transmisión y la cadena. ¿Y qué equipamiento debe tener obligatorio mi motociclista? Un casco certificado y abrochado, protección visual, no que mi casco no tenga ni visor, no tenga unas gafas de seguridad. Nuestro casco debe tener su visor. ¿Listo? Debemos, ojalá, tanto el copiloto como el piloto tener guantes, chaqueta resistente y calzado cerrado, que vemos muchas veces cuando vamos a otras ciudades, que los motociclistas no utilizan casco certificado, que andan en chanclas, que no tienen su traje adecuado para obviamente montar este tipo de vehículo. O solamente lo porta el piloto, ¿sí? Nuestro conductor de la moto. Y el copiloto de pronto tendrá un casco, no más. Entonces, las mismas protecciones que tiene mi piloto o mi conductor de motocicleta son las mismas protecciones que va a tener mi copiloto. ¿Listo? Entonces, es importante que no solamente antes de salir revise mi moto, el estado de moto, sino que también yo como copiloto voy a tener unos guantes, voy a tener ojalá una chaqueta que me ayude de pronto en caso de que yo sufra una caída, porque recuerde que a diferencia del vehículo, nosotros somos la carrocería de la motocicleta. Adicional también en carretera y ojalá en todo momento tengamos un chaleco reflectivo. ¿Listo? O hay chaquetas reflectivas, hay sacos, bueno, lo que tengamos, pero que seamos visibles
en carretera y en la ciudad también. Riesgos críticos para los motociclistas. ¿Cuáles son los más frecuentes? El exceso de velocidad y adelantamientos inseguros. Nosotros muchas veces vemos a estos motociclistas que zigzaguean de un lado al otro, evitando carros. Normalmente son conductores de moto que terminan en incidentes o en fatalidades de siniestros viales. Los puntos ciegos y superficies mojadas. Recuerden que en una motocicleta, una superficie mojada hace que haga, pues obviamente en el frenado, derrape y se caiga de la motocicleta. Y los puntos ciegos, importantes. Muchos motociclistas piensan que el vehículo lo tiene que ver, ¿sí? Y es sencillo. Yo miro como conductor de moto, yo miro el retrovisor del carro, del vehículo que está en la vía. Si yo no veo al conductor, mucho menos el conductor me va a ver a mí. Los vehículos de gran tamaño no tienen, son muy poquitos los puntos de visibilidad que tienen para los motociclistas. Entonces debemos conocer cuáles son esos puntos ciegos de los vehículos de mayor tamaño. Y normalmente en carretera son los vehículos que más vemos en la vía. Normalmente, no más hoy en la mañana, creo que fue en la Avenida de la Esperanza con Ciudad de Cali, un tractocamión mató a una motociclista, ¿sí? Entonces, seguramente por punto ciego, seguramente el conductor no la vio, siguió y ella chocó con este vehículo. Entonces, terminó en fatalidad. Entonces, muy importante saber que estos vehículos, entre más tamaño tienen, pues poca visibilidad tienen de ver al motociclista. Los vehículos que cambian de carril sin advertir. Entonces, vamos en la motocicleta y pensamos que, o sea, van muy cerca al otro vehículo, cosa que en un momento de reacción no tenemos el suficiente espacio ni tiempo. Además, si le adicionamos la velocidad, pues obviamente sube el riesgo. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay conductores que ni siquiera ponen la direccional, sino que cambiaron de carril porque no te vieron, ¿sí? Y cambian de carril y yo iba muy encima, pues obviamente hubo un siniestro vial ahí. ¿Listo? Entonces, esos son los más frecuentes. ¿Qué medidas preventivas podemos tener? Mantener la distancia de seguridad, nunca pegarnos. Si somos motociclistas, el tema de prevención es que no nos peguemos mucho al vehículo que va adelante, ¿sí? Tengamos cosa que si yo frene, tenga el tiempo, o sea, que si ese vehículo adelante frena intempestivamente o cambia de carril sin haber puesto la direccional, yo pueda frenar y tener el tiempo suficiente para que no logre chocarme con ese vehículo. Aumentar la visibilidad con ropa reflectante, anticiparse a los riesgos del entorno. Recuerde que cuando hablamos de anticiparnos es que nosotros, pues digamos, debemos anteponernos antes de que suceda un riesgo. Normalmente con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia que tenemos al conducir una motocicleta, cuando ya nos familiarizamos tanto con esa motocicleta, pues sabemos anticiparnos a esos riesgos sobre el entorno. Entonces es importante tener eso como medida preventiva. Y adicional, conducir siempre de forma defensiva. Defensiva no quiere decir ofensiva, ¿no? Entonces, no es que si el vehículo o otra motocicleta me cerró, yo voy a mirar cómo, no, para pelear se necesitan dos. Muchas veces esa falta de tolerancia termina en siniestros viales. Entonces, es muy importante conducir siempre a la defensiva. ¿Qué es un conductor defensivo? El que mantiene la distancia de seguridad, el que utiliza chalecos reflectivos o chaquetas reflectantes, los que se anticipan a los riesgos. El que antes de que sepa que un peatón va a cruzar corriendo, yo ya sé que va a pasar corriendo bajo la velocidad, por precaución. Así el peatón no lo haga. De pronto lo iba a hacer, pero apenas te vio, retrocedió, pues yo ya iba anteponiéndome ante ese peligro. De pronto también conductores imprudentes. Sencillamente, si yo fui el motociclista que cometió el error, con una disculpa, normalmente lo que les digo, para pelear se necesitan dos, y la falta de tolerancia es lo que hace que ni siquiera haya un accidente fatal, simplemente que por el tema de que busco como la venganza en la vía, pues obviamente puede terminar en una fatalidad. Entonces es importante, si yo sé que cometí el error, ¿sí? Disculparse.
¿sí? Venga, discúlpeme, no fue mi intención, perdón, y no pasa nada. Muchas personas admiten, digamos, ya no se desarman cuando yo pido disculpas y se desarman y simplemente por ahí te pueden decir es tenga más cuidado o no sea bruto, pero igual pues uno es tener la suficiente inteligencia emocional para no hacer de ese percance algo personal. ¿Listo? ¿Qué hacer en caso de emergencia? Entonces tenemos que, oye, actuar con calma aplicando la conducta paz. ¿Cuál es la conducta paz? Proteger, avisar y socorrer. Su seguridad es la primera prioridad. Entonces, proteger, señalice el lugar con triángulos de emergencia y evite nuevos riesgos para usted y los afectados. Entonces, ante una emergencia, un siniestro, rápidamente me bajo mi vehículo, coloco la señalización de seguridad, obviamente respetando los metros de distancia, ¿sí? ¿Qué debemos después hacer? Avisar, llamar al, si estamos en carretera, podemos llamar al numeral 767 o al 113, donde informo mi ubicación exacta, mi punto de referencia, número de afectados y tipo de accidente. Normalmente, a veces las personas dicen, no, es que yo no sé dónde estoy. Hay una señalización de pronto de hacia a cuántos kilómetros estoy para llegar a un punto, de pronto si estoy en una señalización donde me indica estás a tantos kilómetros para llegar a cierto punto, o también hay una señalización con unos números en la carretera. Entonces, esa es una referencia, ¿sí? Entonces podemos decir que dar esas referencias con esos números o decir después del peaje tantos kilómetros o después de pasar tal pueblo a tantos kilómetros aproximadamente y ahí llega la ayuda. ¿Listo? Y socorrer, brindar ayuda básica si tiene conocimientos. Si no tengo conocimientos, lo único que podemos hacer es no movilizar al lesionado. Listo, salvo que esté en peligro inminente. Un ejemplo, que de pronto haya sido un siniestro con un motociclista y quedó en la mitad de la carretera, donde de pronto puede que otro vehículo no lo vea y lo atropelle. Entonces, obviamente debemos tomar a la persona y retirarla del área de peligro. Es la única forma, ¿listo? Entonces, no se nos olvide que en caso de emergencia aplicamos la conducta paz, proteger, avisar, socorrer. Viajar seguro es una decisión. Lo importante no es llegar primero, sino llegar seguro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recordamos nuevamente, planificar. ¿Qué vamos a planificar? Rutas, tiempos y descansos. Segundo, inspeccione. ¿Qué vamos a inspeccionar? Nuestro vehículo antes de cada viaje. Descansos. Cada cuánto vamos a descansar? Hacer pausas cada 2 horas. No es simplemente que pare mi vehículo, me baje, voy, me tomo algo y vuelvo a montarlo. Cuando hablamos de pausas, significa que también hagamos un estiramiento, porque recuerden que estamos en una posición de sentado y se nos puede presentar cosquilleo en los miembros inferiores, ¿sí? Dolor de cabeza. Entonces, debemos hacer un descanso, pero con estiramiento de nuestro cuerpo. ¿Y qué vamos a respetar? Las normas de circulación. Aquí hay una reflexión ya final, digamos, para que ustedes también, si quieren participar, ¿sí? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Cuál será la principal medida preventiva que aplicará en su próximo viaje? Si alguien que quiera de pronto participar, levanta la manito, o si quieren utilizar el chat, con mucho gusto también ahí los escuchamos, los leemos, perdón, con esta reflexión final. ¿Cuál será la principal medida preventiva que aplicará en su próximo viaje? Quieren los que quieran participar, con mucho gusto los escuchamos, los que quieran de pronto escribirnos en el chat también los leemos. No tenemos manitas levantadas, no sé, anímense de pronto para hacer el cierre. ¿Qué opinan?
¿Cuál será la principal medida preventiva que vamos a aplicar en nuestro próximo viaje? Planificación. Vas a hacer una buena planificación. ¿Listo? Eso muy bien. Ujú. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Listo? Entonces, les agradezco muchísimo el haber estado aquí presentes. Espero de verdad que esta información que se les ha dado el día de hoy los haga reflexionar sobre su próximo viaje, que lo importante no es llegar primero, sino llegar seguro, que llevamos a nuestras familias y ellos son lo más importante. Y básicamente es eso, cerrar con esa reflexión final. Cada uno de pronto internamente puede decidir cuál es la medida preventiva que aplicará de pronto si vemos que estamos fallando en algo. Lo importante es siempre reconocerlo y empezar a hacer esos cambios significativos que no solamente se van a ver reflejados en la vía, sino también en esos hábitos que estamos influyendo a nuestros familiares y a nuestros niños. Muchísimas gracias, espero verlos en una próxima ocasión y les agradezco su amable atención. Gracias, Jenny. Igual en el chat de la reunión está escrito el código para que se puedan tomar. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y buen día para todos. Hasta luego.